ahora vamos a hablar de una mentalidad de reino que es igual a una mentalidad de gobierno. Ustedes saben que la palabra reino es la palabra basileia en la Escritura y tiene que ver con gobierno. Una mentalidad que pueda aceptar el gobierno divino para poner en la tierra la voluntad de Dios por obra y hacer como se dice en el Padre Nuestro, ¿no? En la tierra la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Para eso necesitamos estar bajo el gobierno divino. Saben que en el cielo todo es gobernado por Dios. En el cielo la única vez que se sublevaron, que procuraron transgredir el gobierno y la voluntad de Dios, Dios los expulsó del cielo, que fue la rebelión de Satanás y de los ángeles, que se rebelaron contra la autoridad de Dios y Dios los expulsó del cielo. O sea, en la creación cielo, Dios es el único que gobierna y todo en el cielo alaba, respira, bendice y obedece al nombre del Señor. Pero en la tierra, por causa del pecado y por causa de que el príncipe de este mundo, llamado también Satanás, se enseñoreó del hombre por causa del pecado, de la iniquidad. Entonces, bueno, él estableció esa iniquidad que genera que todos los hombres caigan en desobediencia, en oscuridad. En el libro de Corintios dice que el diablo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en la luz del Evangelio en la vida de los cristianos, en el capítulo 4 de Corintios. Entonces, de alguna manera el enemigo se ocupa de que el cristiano no tenga luz y que la gente no tenga luz. O sea, digo el cristiano porque yo creo que la misma operación que utiliza para la gente sin Dios la trata de utilizar en la iglesia. El enemigo es príncipe de las tinieblas, por eso él trata de generar tinieblas, porque donde no hay luz, ahí prevalece su gobierno. Entonces, yo creo que a los que no conocen a Dios, Él trata de mantenerlos cegados en su entendimiento para que no resplandezca en tu vida la luz del Evangelio. Y cuando sos cristiano, sos hijo de la luz, igual trata de bloquear tu entendimiento para que de alguna manera no puedas vivir la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso también Juan, en su primera carta, no en el Evangelio, sino en una de las cartas de Juan, él dice en el capítulo 5, versículo 20, de que Dios Cristo ha venido a traernos entendimiento, ¿sí? Entonces fíjese la lucha, ¿no? Es una lucha de entendimiento. El diablo no quiere que entendamos como seres humanos y Dios quiere que nosotros entendamos. El diablo vino a cegar, Cristo vino a traer la luz. Él es el príncipe de las tinieblas, el Señor es el rey de la luz, Él es luz y nosotros somos hijos de luz, ¿sí? Entonces ha venido a traer la luz al mundo, mientras que el diablo ha venido a traer todo lo contrario, tiniebla. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener una mentalidad que pueda entender a Dios. Yo he dicho en algunas ocasiones predicando, cuando nos esforzamos porque Dios nos entienda a nosotros en las oraciones y en nuestra vida, ¿no? Porque de alguna manera queremos ser entendidos, porque todos vivimos situaciones, a veces son de adversidad, a veces son situaciones difíciles, y lo primero que busca el ser humano cuando está viviendo un conflicto, una crisis, una prueba, es ser entendido. Por eso trata de hablar con otro, trata de explicarle su situación, quiere que la gente lo entienda. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque a veces lo tomamos como un patrón de comportamiento muy extremo, pero lamentablemente hacemos eso con Dios muchas veces. Nos acercamos a Él para que Él nos entienda a nosotros, cuando en realidad no le dejamos que Él nos revele su voluntad para nosotros poder entenderlo a Él. Yo en alguna ocasión les dije, si yo llego a una ciudad que desconozco y tengo que llegar a un destino y no conozco ninguna calle, me es desconocida la ciudad, entonces yo seguramente tengo que preguntarle a alguien que conozca, a alguien que sepa cuál es, ¿sí? A dónde tengo que ir, qué calle tengo que doblar, por dónde tengo que ir para poder llegar al destino que yo persigo. Entonces, imagínense que yo llegue a esa ciudad y como no conozco nada, le empiece a hablar a la gente. La gente no necesita entenderme a mí. Yo le puedo hablar de mi desorientación, le puedo hablar que yo no conozco nada, le puedo explicar de dónde vengo, pero igual seguiré sin saber el rumbo que tengo que tomar para llegar a destino, excepto que yo escuche a los que viven en ese lugar, que son los que conocen bien el destino, que conocen bien las calles, y que lo escuche y que los entienda a ellos. Ellos no tienen que entenderme a mí que estoy perdido. No les importa si estoy perdido, no me tienen que entender a mí si ando desorientado, no me tienen que entender a mí que vengo de lejos, no me tienen que entender a mí nada. Yo tengo que entender al que vive, al nativo de un lugar, que me explique a dónde está el destino que yo persigo. ¿Me va comprendiendo? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios sabe todas las cosas, Él sabe por dónde ir, Él sabe cuándo yo puedo cometer un error o puedo abrir las puertas correctas.
Dios sabe cuál es mi destino, mi propósito. Dios sabe qué es lo mejor para mí. Entonces a mí me conviene entenderlo a Él. No gano nada con que Él me entienda a mí. Yo puedo hacer oraciones en las cuales trate de explicarle, le diga, Señor, me siento mal, estoy así, estoy allá, me pasó esto. Y no está mal a modo de desahogo, pero usted tiene que saber, y yo también, que eso no soluciona nuestro problema. Es decir, cuando usted se acerca a alguien, vamos a suponer que tiene un problema financiero. Y usted, claro, necesita contarlo, necesita desahogarse, así que va y usted se pone a hablar con el kiosquero. Y el kiosquero también tiene su situación económica bastante precaria y usted le empieza a contar su problema. Y no resuelve nada, a menos que les convide algún paquete de pastillas, que le invite con un caramelo para endulzar el sabor de la boca. No le va a solucionar el problema, a lo sumo lo va a escuchar, usted se va a sentir mejor porque habló y dice, bueno, la verdad que te entiendo, che, qué difícil lo que estás pasando. Nada más. A veces el ser humano se conforma con ese consuelo, ¿verdad? De otra persona. Y, como dije anteriormente, lamentablemente hacemos lo mismo con Dios. A veces nos consolamos con que Dios nos escuche o saber que Dios, más allá de que no lo veamos con nuestros ojos naturales, tiene sus oídos atentos a nuestras oraciones y que cuando le contamos de nuestro dolor, de nuestro problema, de nuestra aflicción, Él nos está escuchando. Pero no solucionamos nada. Mejor que hacernos entender es poder entender nosotros la voluntad de Dios. ¿Sabe que Adán no pierde su propósito en el Edén por causa de no ser entendido? Él pierde su propósito en el Edén por causa de no entender lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Dios le dijo claramente, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Me parece que no lo entendió. Usted comprende, ¿verdad? Me parece que no prestó atención a lo que Dios dijo en ese momento, sino nunca hubiese llevado esa fruta a su boca. Y yo creo que hoy caemos en la misma situación. La fruta en la boca de Adán o de Eva fue por causa del enemigo, que genera a través de la mentira la falta de entendimiento. Creo que en el pueblo hoy pasa lo mismo. La misma mentira del Edén es la misma mentira que el diablo sigue haciendo aún dentro del jardín de Dios, que es la iglesia, tratando de llevarnos al error, llevarnos a la mentira, decirnos que no podemos, que vamos a fracasar, decirnos que nos va a ir mal, decirnos que somos débiles, decirnos que somos... Y nos tira abajo con sus mentiras y muchos la creemos y cuando creemos una mentira de Satanás, entonces somos desactivados. ¿Por falta de qué? De tener una mentalidad conforme a Dios, ¿sí? Cuando el Señor nos habla a nosotros, o Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo nos habla en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, si usted lo busca, yo quisiera de alguna manera, porque hemos compartido este pasaje varias veces, pero quisiera hacer hincapié en un concepto de esto tan lindo que dice Corintios capítulo 2 sobre la mente de Cristo. En alguna ocasión hemos compartido sobre esto y me gustaría compartir un versículo, si bien en algún momento vamos a desarrollar todo el pasaje, pero el capítulo 2 versículo 16 de Primera de Corintios dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Todo el pasaje, ahora lo vamos a leer, yo quiero hacer hincapié en algo para introducir a este tema, y es la palabra instrucción. ¿Quién le instruirá? Pablo, creo, deja a mi entender algo muy claro. Toda mente necesita ser instruida, menos la de Dios. ¿Quién puede instruir a Dios? Nadie. Pero Pablo deja en claro esto. La mente de Cristo o Cristo no necesita ser instruido, pero todos los demás sí. Nosotros tenemos la mente de Cristo y para eso necesitamos ser instruidos. La palabra que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje es la palabra griega zumbibazo. Zumbibazo, en realidad tiene el acento en la A, zumbibazo, en el griego, y significa para llevar a unirse, significa ensamblar junto, significa poner junto, unir o hacer un punto junto a. Fíjese lo que tiene que ver con la unidad, ¿no? Hacer a una persona unir con otra en una conclusión o venir a la misma opinión. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que la palabra instruir, ¿quién le instruirá? Esa palabra instruirá tiene que ver con unir. ¿Quién le va a unir a un pensamiento diferente? ¿Quién lo va a llevar a una voluntad ajena a la suya? Usted comprende, ¿verdad? Ahora, lo que Pablo dice que Dios no necesita es justamente lo que nosotros sí necesitamos.
Nosotros necesitamos ser unidos a un pensamiento mejor. Nosotros necesitamos ser llevados a una unidad de pensamiento con Dios. Nosotros no podemos traer a Dios y unirlo a nuestra desgracia, pero nosotros podemos unirnos a su voluntad, unirnos a su pensamiento. Por ejemplo, yo creo que no puedo lograr algunas cosas. Dios me dice que todo lo puedo en Cristo. Entonces yo puedo tener dos opciones. O me uno al pensamiento de Dios o trato de que Dios baje a mi pensamiento. Y si ustedes recuerdan este pasaje de Isaías, creo capítulo 50, donde dice que los pensamientos de Dios son más elevados que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo bajar a Dios a mi camino, yo no puedo bajar a Dios a mi pensamiento. Nunca Dios se va a bajar a mi pensamiento. Yo tengo que subir a los suyos. Quiero que usted vea algo. Cuando yo digo que Cristo nunca se va a bajar a nuestros pensamientos, en realidad lo que quiero decir es que Cristo ya se bajó en su momento a nuestros pensamientos y fue levantado a un nombre, sobre todo nombre, a un trono de gloria. Y si usted mira el recorrido que hace Jesús en su eternidad, ¿sí?, tiene toda la presciencia, toda la sabiduría, toda la inteligencia. Cuando Salomón habla en el libro de Proverbios sobre la sabiduría que habla en primera persona es Cristo. Usted lo tiene que saber. Cada vez que la Biblia habla de sabiduría, habla de Cristo. Él es la sabiduría encarnada, ¿verdad? Ahora, fíjese el camino que Él recorre. Como Cristo preexistente toma el cuerpo de Jesús, el Hijo que nació de María, para poder traer a Dios o la esencia divina a los hombres. Él vive como hombre y en la resurrección lleva a los hombres a Dios, ¿sí? A partir de ahí Él dice, síganme. A partir de ahí Él dice, yo les he dejado un camino vivo y nuevo. A partir de ahí dice, yo les corregiré los pasos, yo enderezaré sus veredas, yo los voy a guiar. Yo he dejado mis huellas para darles ejemplo. O sea, nosotros estábamos perdidos. Él vino y se mostró como hombre y como Dios. Como hombre murió en nuestro lugar, como Dios dice, síganme, o como hombre redimido, si usted quiere, síganme porque el camino a la bendición y a la victoria es por acá. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Fíjese que asocia tres palabras que son clave ante lo que yo le estoy diciendo. Yo soy el camino, está diciendo, síganme, caminen por mí, vengan detrás mío, es por acá. Usted entiende, ¿verdad? Es por acá, vengan por acá. Yo soy el camino, soy la verdad, te está diciendo, yo no te voy a mentir. Verdad es un pensamiento superior al tuyo. Si vos tenés un concepto y alguien viene y dice, mira, yo te voy a decir la verdad de lo que vos estás pensando, quiere decir que el pensamiento que te trae es superior al tuyo. Siempre la verdad será superior a cualquier mentira. Entonces Él dice, yo soy el camino, vengan por acá, yo les voy a decir la verdad, yo los voy a conducir a la verdadera vida. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, quiere decir que Jesús vino a mostrarnos un camino, vino, se mostró como hombre, redimió al hombre, se mostró como Dios en los hombres y nos lleva al Padre, nos conduce al cielo y nos enlaza con un pensamiento superior. Por eso es absurdo, fíjese esto, imagínese que yo ando perdido, para sostener ese ejemplo, ando perdido en una ciudad, no encuentro la salida, de pronto aparece un lugareño, me dice, es por acá. Venga por acá, sígame con el auto suyo, sígame, es por acá. Y el tipo agarra en su auto, arranca y se va y yo no lo sigo, yo agarro para el otro lado. Es absurdo, nunca voy a encontrar el destino, ¿verdad? O sea, voy a seguir perdido buscando con mi Pero si me está diciendo que es por ahí, presta atención, porque Él sabe. Él te va a decir la verdad, Él te va a guiar por un camino. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Siempre que Dios te plantea un pensamiento, el pensamiento de Dios siempre será más elevado que nuestros pensamientos. Dios siempre tiene la verdad, nosotros no. Dios no necesita instrucción, nosotros necesitamos ser instruidos. ¿Me va siguiendo hasta acá? Fíjese si vamos unos pasajes más atrás. Versículo 6, vamos a leer desde el verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Quiero que se detenga por un segundo acá. Basta, por favor. Dice, quiero que presten atención por un momento en este concepto. La sabiduría es una cuestión de madurez. Porque los niños no pueden hablar sabiduría. Si usted deja hablar a un niño puede ser inteligente para su edad, pero no puede hablar sabiduría, porque sabiduría se despierta después de la experiencia. ¿Me está comprendiendo? Es decir, yo les dije en una ocasión, el conocimiento es recibir información.
El entendimiento es ordenar la información recibida. Y la sabiduría es aplicar ordenadamente la información que recibí. Un niño no puede hacer eso. Un niño puede tener información, un niño puede estar aprendiendo a entender cosas, pero actuar con sabiduría es aplicar ordenadamente la información recibida, y eso lleva un tiempo, lleva un proceso. Por eso Pablo dice que cuando somos niños no tenemos la capacidad de usar la herencia. El usar la herencia viene por causa del entendimiento. El entendimiento viene por causa de la madurez. Madurez te permite vivir en sabiduría y hablar sabiduría. Por eso yo encuentro que muchas veces en el ámbito de la iglesia hay personas que pueden ser cristianas, que pueden haber aceptado a Cristo, que pueden tener Biblia, pero actúan estúpidamente. Permítame usar esa palabra, ¿sí? En el verdadero sentido etimológico de la palabra. Es decir, se actúa mal, se actúa neciamente, como dice la Escritura, se actúa tontamente, se toman decisiones absurdas y uno dice, ¿cómo puede ser el hijo de la luz doblando en contramano? Entonces voy a decir, no es posible que verdaderamente tomemos decisiones equivocadas, tan extremadamente equivocadas cuando Dios es el que te está guiando. A veces lo hacemos por imprudencia y yo creo que la mayoría de las veces lo hacemos por inmadurez. Porque cuando no tenemos madurez espiritual, no estoy hablando porque a veces nos confundimos, que la edad de una persona es la madurez que ostenta. En realidad la edad espiritual que tengamos y la capacidad de asimilarla es lo que genera la madurez. Eso no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con relación, ¿sí? Un niño tiene que crecer determinados años y seguramente en un ámbito favorable va a desarrollar su madurez mucho más que otro. Si usted cría un niño en un lugar donde lo tienen como un bebé, que lo tienen como así, que lo cuidan en demasía y le va a costar mucho madurar. Pero niños que crecen en hogares donde los hermanos mayores lo tienen, crece mucho más rápido y madura mucho más rápido porque está entre grandes. Usted comprende, ¿verdad? Entonces dice, es más maduro, porque salió más maduro, captó más rápido el entendimiento y lo aplica con mayor efectividad. En el mundo espiritual es lo mismo. La idea de madurez espiritual tiene que ver en cómo asimila las enseñanzas, en qué capacidad tiene de poder ir, orar, ver cómo la aplica, tener cuidado, tener temor y decir, yo tengo que aplicar la sabiduría de Dios. Dice que los maduros hablan sabiduría, pero si no se puede hablar sabiduría, podés tener Biblia, punto. Hablar Biblia no es hablar sabiduría, como leer la Biblia tampoco es estar diciendo la palabra del Señor a menos que la unción del Espíritu Santo respalde las palabras, porque usted sabe que la Biblia la pueden usar bien como también la pueden usar las tinieblas, ¿sí? Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La pregunta es, ¿por qué es oculta y por qué es un misterio? La verdad es que tendría que ser todo lo contrario, ¿verdad? Y sería la lógica de que Dios ponga todo a la luz, que sea fácil de entender, está bien visible, es para todos. Sin embargo, dice que es un misterio y que está oculta. La pregunta es ¿por qué? Porque lo misterioso y lo oculto necesita revelación. Si somos hijos de la luz, una cosa nos hace diferente a cualquiera, es que nosotros podemos entender algo en la dimensión espiritual que otros no pueden entender, no por nuestra capacidad intelectual, cosa que si estuviera todo a la luz, todos entenderían. No se trata de la capacidad intelectual, se trata de la revelación divina. ¿Me está comprendiendo? Entonces, hablar sabiduría en madurez, recibir revelación de lo misterioso y de lo oculto implica mi entrega, mi deseo de evolucionar, mi deseo de madurar y la obra del Espíritu Santo obrando en mi vida que me va revelando los misterios. Déjeme decirle, yo conozco personas que hace muchos años que se congregan y no tienen revelación de nada. Y usted dice, pero no tienen revelación escritural y no tienen revelación para su vida. Y no tiene que ver esto con cuánto hayan estudiado, no tiene que ver con que si tienen un título o no lo tienen, no tiene que ver con si saben 2 o 3 idiomas o no lo saben. Personas que reciben revelación o no reciben revelación dependen de una sola cosa, y esto sí lo puede anotar, es comunión con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y justicia. Es imposible que si nuestra comunión con el Espíritu es la correcta, no recibamos sabiduría, es imposible. Dice el verso 8,
La sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjese lo que hace la falta de sabiduría, matar a Cristo, ¿sí? Así como en esa época los príncipes mataron a Cristo, imagínense de qué manera entonces hoy personas pueden matar su potencial. Es mucho más fácil matar el potencial que matar a Cristo. Es más fácil matar tu economía, es más fácil matar tu sueño, es más fácil matar tu futuro. Si otra persona pudo matar a Cristo, bien es más fácil matar todas esas cosas. Y fíjese cómo se mató a Cristo. Por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. Como no entendieron, mataron a Cristo. Y dígame usted, ¿no piensa que de alguna manera hoy, por no entender, muchos están matando su potencial, muchos están matando su llamado, muchos están matando su finanza, muchos están matando sus sueños? Si se pudo matar a Cristo, ¿cuánto más se pueden matar todas las cosas que tengamos por delante por falta de entendimiento? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien, verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que lo aman. Diga conmigo, revelación. Si Dios preparó algo que ojo no vio, si Dios preparó algo que oído no oyó, y que nunca ha estado en corazón humano, la pregunta es: ¿cómo un hombre puede entender eso? ¿Cómo puedo yo entender lo que ningún hombre vio? ¿Cómo puedo entender yo lo que ningún hombre escuchó? ¿Cómo puedo entender yo lo que ningún hombre ha tenido en su propio corazón? ¿Cómo puede llegar a mí ese misterio? A través de la revelación. Solo Dios puede explicarme las cosas que no me puede explicar la ciencia. Solo Dios puede explicarme las cosas que no me puede explicar la filosofía. Solo Dios puede explicarme las cosas que no me la puede explicar mi propio razonamiento. Dios tiene que venir con revelación. Si quiero cambios en mi vida, necesito revelación. Revelación es cambio de pensamiento, es cambio de mentalidad. Ahora, cambio de mentalidad no se produce por escuchar un sermón nuevo en el cual Dios dice: Dios te va a dar cosas grandes, Dios te va a dar cosas maravillosas, Dios te va a bendecir. Eso lo escucha cualquiera y cualquiera dice amén. Pero después al otro día seguimos actuando de la misma manera. Lo que cambia tu vida no es decir amén a un sermón, no es decir amén a una promesa, es entenderla con revelación. Si no te revela, hace cuenta que no te la dijeron, es lo mismo. Le doy un ejemplo. ¿Cuántas personas hay a las que usted le ha predicado de Cristo y nunca aceptó a Cristo? Que usted le dijo, y Dios, y el amor de Dios, y vas a ver que tu vida va a cambiar, y que Dios es maravilloso, y nunca te hizo caso. Y vos decís: ¿cómo puede ser, verdad, que lo rechace? ¿Cómo puede ser que no lo acepte? ¿Cómo puede ser que no abrace la vida? ¿Cómo puede ser? Falta de revelación. Simple, no lo ve. No es que no quiere, no lo ve. ¿Por qué? Porque el diablo le ha cegado. ¿Y qué pasa con algunas personas entonces? Que también escuchan el mensaje, escuchan la palabra, pero su vida no tiene resultados. Falta de revelación, es lo mismo. Puedes ser hijo de Dios, falta de revelación no te priva de salvación, falta de revelación te priva de resultados. Entonces, cuando yo veo gente en el camino del Señor pasando hambre, pasando dificultad, no como una circunstancia de la vida que puede ser una prueba para dejarte más cerca de tu destino. A veces lo veo por causa de la impericia, porque cuando vos decís: bueno, lleva 10 años pasando hambre en el camino del Señor, digo, algo no está entendiendo, le falta revelación, tiene que destrabar su vida, si no la destraba es por porfiado. ¿Me está comprendiendo? Entonces, la falta de revelación no le va a hacer perder su eternidad, ya es salvo, pero le hace perder los resultados de la bendición. No alcanza ministerio, no mejora su finanza, no se ven resultados, no alcanza meta, no concreta sueños, nada, está vegetando hasta el día que Dios lo venga a buscar y se lo lleve de esta tierra. Eso lo logra la falta de revelación. Dice el verso 10, y fíjese: Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Diga nuevamente conmigo: revelación. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo conoce todo de Dios porque Él es Dios. ¿Sí o no? Él conoce todo. Y fíjese lo que dice Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, si hay alguien en esta tierra que sabe todo, absolutamente todo de mí, es mi espíritu. Porque mi espíritu estuvo dentro mío desde que nací, ¿sí o no?
No hay otra. Entonces, ¿qué te está diciendo Pablo? Nadie puede conocer más del hombre que el espíritu del hombre. Nadie puede conocer más de Dios que el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de otro hombre ni del mundo. Hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La pregunta es, ¿por qué semejante entrega? Es decir, ¿por qué semejante virtud, semejante privilegio, semejante gracia de que sin haber sido nada, ser limpiados para convertirme en un templo y que el Espíritu venga a mí para revelarme las cosas que ojo no vio, que ni oído yo, que ni han subido a corazón de hombre, que son misterios, que están ocultas, pero me las quiere revelar y aún así no entiendo nada? Fui al culto, aplaudí, canté la canción, pero no voy a ningún lado. La pregunta es, algo me está faltando, ¿verdad? ¿Puedo ser salvo? Sí. ¿Sabe una cosa? Yo veo, y esta es una apreciación personal, yo creo que muchas personas no se acercan a Cristo por causa de no ver resultados tangentes y visibles en la iglesia. Y no hablo de resultados económicos, aunque pueden acompañar el suceso de la madurez. No hablo de resultados de que todo en la vida te vaya bien. No hablo porque Jesús no dijo que para que nosotros podamos presentar el Evangelio nos tiene que ir bárbaro, ni que tenemos que estar llenos de plata, ni que tenemos que tener muchas alhajas. No dice, no habla de eso. Eso puede acompañar tu madurez o no. Podés vivir en una época de crisis o persecución en tu nación y podés ser una persona como los discípulos que los estaban matando, los quemaban en la hoguera, les cortaban la cabeza y los tipos ganaban alma. Entonces, ¿qué es lo que la gente veía? Lo que Jesús dijo que iban a ver, frutos. Diga conmigo, frutos. Los frutos solo son producidos por una mentalidad que tiene revelación. No hay fruto sin revelación, porque revelación es la que produce los frutos. Y el Señor dijo que por los frutos nos conocerán. Entonces, cuando ves a una persona que dice tener a Dios, que dice ser cristiano, que dice caminar con Dios y actúa sin ética, actúa tontamente, actúa inocentemente o actúa neciamente, entonces la gente no tiene un fruto. Si dice, ¿cómo vas? Dice que está con Dios y mira lo que hizo. Dice que tiene a Dios en su corazón, menos mal que va a la iglesia. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado ese dicho? Menos mal que va a la iglesia. Porque la gente está esperando ver si lo que nosotros decimos realmente no funciona en la vida. Y nunca lo van a evaluar ni por el auto que manejes ni por la casa que tengas. Lo van a evaluar por tus frutos, por cómo te comportes en la vida, por la actitud que tengas en tu trabajo, por la actitud que tengas ante tu familia, por la actitud que tengas ante una crisis, por la palabra que tengas para el necesitado, por el hecho de que la unción se vea a través de tu vida. Y eso es solo cuestión de revelación. ¿Por qué Dios nos instruye? Fíjese, dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Conocen ese pasaje, verdad? Mire, le hago un pequeño desafío. Seguramente usted conoce ese pasaje hablando de los niños normalmente, ¿verdad? O sea, siempre lo debe haber escuchado así. Vos instruí a un niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Lleve esto al mundo espiritual, lleve esto al plano espiritual. Y crea que cuando alguien nace de nuevo, es un niño espiritual, ¿sí o no? Somos niños. ¿Qué está diciendo el Señor? Instruye al niño en su camino y aunque pasen años, no se va a apartar. ¿Apartar de qué? ¿Qué es instrucción? Volvemos a la palabra instrucción. Instrucción es unir, es pegar a, es hacer que responda a una mente superior. Por ejemplo, cuando los jóvenes van al ejército y se inscriben en el ejército para ser soldados, tienen que pasar por lo que se llama la instrucción militar. La instrucción militar es enseñanza y obediencia, enseñanza y obediencia. Yo te enseño cómo manejar un arma, pero vos vas a tirar para donde yo te diga. Yo te enseño cómo correr, pero vas a correr para cuando yo te diga y cuando yo te diga te detenés. O sea, el ejército funciona conforme a una mente que se supone que sabe de guerra, que sabe de ejército, que sabe de estrategia y que está preparada para instruirte, ¿sí o no? O sea, el que enseña se supone que sabe lo que no sabe el soldado raso, por eso le instruye. Cuando un jovencito entra al ejército no sabe ni cómo apretar el gatillo, no tiene idea, por eso va a instrucción. Ahora el que le enseña sabe quién tiene que obedecer a quién. Y el soldadito tiene que obedecer al sargento, al capitán, a quien sea que tiene delante que le está enseñando. Usted me comprende, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la idea? De que la mente de ese soldado responda al ejército. No le enseña para que tire balas para él. No es que, bueno, yo te enseño a tirar y vos tirás para donde te guste. No, yo te enseño
pero te enseño no solo cómo tirar, sino que te enseño cómo caminar, te enseño cómo comportarte, te enseño a tu actitud, te enseño obediencia, te enseño todo, pero todo apegado a caminar en una voluntad, que es la voluntad del ejército, en este caso argentino. Usted me comprende, ¿verdad? ¿Qué es instruir? Se lo vuelvo a repetir. En la Biblia instruir significa llevar a unirse. Llevar a unirse, ensamblar junto, es decir, pegar una cosa con la otra, poner junto, unir o hacer un punto junto a, hacer a una persona unir a otra en una conclusión o venir a una misma opinión. O sea que cuando la Biblia te está diciendo de instruir, te está diciendo instruye al niño tu camino, es hacer que la mente del niño piense igual que vos. Entonces, aunque crezca, no va a pensar diferente porque vos ya le enseñaste cómo pensar. Es decir, instrucción se trata de pensamiento, se trata de mentalidad. Si la iglesia tiene una mentalidad de instrucción, no vamos a darnos sermones para motivarnos, vamos a darnos sermones para poder aprender. Usted dirá, bueno, pastor, porque ese es su ministerio, un poco de enseñar. Sí, pero creo que si nos instruimos vamos a actuar con sabiduría, y si actuamos con sabiduría no vamos a hacer cosas tan necias. Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo puede decir lo que dijo, verdad? Años en el camino del Señor y responder así, actuar con celos, actuar con pleito, actuar con envidia, actuar con egoísmo. O sea, ¿hasta cuándo, verdad? O sea, que un niño tenga celo y pelee por un juguete, está bien porque es inmaduro, entonces es egoísta, tiene celo porque si la mamá le hizo un mimo a otro nene que no era él, ya se volvió loco. Y está bárbaro, porque es inmaduro, no actúa con sabiduría, préstale el chiche, te lo va a devolver. Usted comprende, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando en el mundo espiritual actuamos igual? Pablo le dice a Corintios, celos, pleitas, envidias, contiendas, herejías, disensiones. O sea, ¿dónde pasaba todo eso? En la iglesia. ¿Dónde pasa entonces? En la iglesia. Y no solo en el ámbito de los cristianos, sino también a veces en la casa dando testimonio de lo que no tenemos que dar. Entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué es ser instruidos? Es elevar nuestra mente al pensamiento de Dios, es pensar como Dios piensa. Diga conmigo, pensar como Dios piensa. Fíjese cómo lo hace Dios. ¿Quiere saber cómo lo hace Dios para ir terminando? Lo hace a través de la palabra. Fíjese, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice, esto se lo habla el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, si aprendiste bien, mantenete firme en ese pensamiento, no seas necio. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Ahí está la instrucción otra vez. ¿En qué? En justicia. A fin de que el hombre de Dios, tanto hombre como mujer, por supuesto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? La palabra cuando viene a nuestra vida no es para que aprendamos un versículo de memoria, sino para instruirnos. Esto, si no tiene revelación, es un libro. Yo sé que algunas personas, lo sé, lo percibo, lo presiento, que cuando yo digo que esto simplemente es un libro, se ponen locos, porque de la Biblia han hecho hasta monumentos, lo cual implica la pequeñez, que te está bien, antes que le hagamos un monumento a Belgrano, no tengo problema que se lo hagan a la Biblia, pero es absurdo levantar un monumento a algo que tiene que ser revelado, porque de lo contrario no es más que nada, un libro. Yo conozco mucha gente que tiene el libro en su biblioteca, pero no tienen a Cristo en su corazón. Entonces vos decís, ¿de qué te sirve tener el libro en la biblioteca y estar perdido y estar condenado? Si lo que te falta es la revelación que contiene el libro. Es más, hay gente que se convirtió sin el libro, por lo tanto el libro no te conduce a la vida, es la vida la que te conduce al libro que tiene la instrucción. O sea, yo entiendo este orden. Siempre alguien te predicará el evangelio, pero el evangelio comenzó a predicarse antes de que estuviera el libro.
O sea, nosotros tenemos el nuevo pacto y toda la escritura es útil para corregir, para redarguir, para instruir, pero no para impartir vida en el sentido, y préstame atención porque se me va a tratar de hereje, en el sentido de que es el versículo el que te convierte, es la unción la que te imparte vida. Eso es lo que genera revelación en las personas, es lo que hace que una persona abra sus ojos. Está bien, un versículo ungido puede llevar vida porque es una semilla de Dios. Un versículo sin unción es una frase. Usted saca un proverbio y usted no sabe que hay libros de proverbios chinos. ¿Y es la palabra de Dios? No, es el pensamiento de un chino. ¿Y cuál es la diferencia del pensamiento de un chino y el pensamiento de Salomón? Si también era un hombre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno fue inspirado por el Espíritu Santo y el otro fue inspirado por su propia mente. Quiere decir que en el que fue inspirado por su propia mente hay un dejo de sabiduría, de intelecto, de capacidad, de bárbaro, pero es humano. Esa es la sabiduría de la cual Santiago habla y dice que es terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría que viene de abajo, no es la que viene de arriba. Hay dos sabidurías. Santiago dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que viene de abajo. Y hay una sabiduría que viene de arriba, esa es la celestial, esa es la que viene de lo alto. Entonces usted tiene que saber que en la vida usted va a tomar decisiones, o la toma con la sabiduría de abajo o la toma con la sabiduría de arriba. Sí o sí, usted tiene las dos sabidurías y yo también. Yo tengo la sabiduría de abajo si soy hombre. ¿Y cómo es la de abajo? Terrenal, animal y diabólica. Nueva Versión Internacional dice terrenal, puramente humana y diabólica. Es decir, cuando uno va al original de animal, usted encuentra que en uno de los derivados de la palabra también está puramente humana. Es decir, no se equivoca ni la Versión Internacional ni la Reina Valera. La sabiduría de abajo es la terrenal, animal y diabólica. Entonces, a mí no me conviene tomar decisiones en la vida pensando terrenalmente, animalmente y diabólicamente. Y usted dice, pero ¿y por qué diabólico? Porque el enemigo utiliza la mentira y la mente para ejecutar la mente del hombre. O sea, ¿cómo usted qué piensa que utilizó para que Eva se comiera la fruta? La agarró de los pelos, le metió la fruta de prepo, la hizo agarrar con una patota, se la vendió, se la disfrazó de otra fruta, se la hizo puré para dársela con cucharita. No, le habló, trabajó con su mente. Ella pensó lo que le dijo el diablo y lo terminó ejecutando. ¿Qué es lo que hace hoy en día el mismo diablo? La misma idea, el mismo diseño de ataque. Utiliza la mente del hombre para hacer errar al hombre. ¿Cómo hago errar al hombre? Por medio de una mentira. ¿Qué es la palabra? La verdad, es todo lo opuesto. Yo puedo pensar de manera celestial, de manera divina, yo puedo pensar de manera sabia o puedo pensar de manera terrenal, animal o diabólica. ¿Qué me instruye a mí para pensar diferente? La revelación de la palabra. Yo quiero que usted me preste atención a esto, por favor, porque usted puede leer la Biblia todos los días y aún así no está recibiendo revelación, usted está leyendo información. Todo lo que usted lee de la Biblia, bárbaro. Yo le digo, ¿sabe qué? Le digo de parte de Dios, yo lo felicito. Es mejor que lea la Biblia antes que se cargue de las malas noticias del diario, si no lo quiere leer, y si lo lee no está mal tampoco que se informe. Pero no me importa, leer revista El Tonio de D'Artagnan y leer la Biblia, lea la Biblia, está bárbaro. Pero si no tiene revelación, lo único que hizo fue leer. Usted comprende, ¿verdad? Si usted vino esta noche y escucha una palabra en este ámbito que tiene que ser un ámbito de enseñanza, si el Espíritu de Dios no le lleva revelación de lo que digo, usted estuvo una hora acá adentro y cuando se va, usted se va igual que como llegó, solo que escuchó que alguien hablaba un rato. Y todo lo que dijo usted dice, amén, es verdad, sí, la verdad que es verdad, pero no te cambia. No te cambia. Y los días se te pasan y no te cambia. Dios quiere que tengamos una mentalidad en la cual Él gobierne. Eso es mentalidad de reino. ¿Saben? Nosotros hemos llevado la escuela de gobierno espiritual, escuela que hablamos, principios de reino, a diferentes ciudades, ¿no? Yo esta noche estoy viajando nuevamente para ir a dar la escuela a Pico Truncado. Y yo veo esto. Veo que en muchos lugares en donde se ha dado la escuela, se habla de reino y la gente asocia reino con la conquista territorial, que lo es, con la conquista de la provincia, de la nación, del mundo y la guerra, y está todo bien, pero yo le digo a la iglesia, después que le explico principios de reino, es
bajen todos los decibeles, porque después que entendiste los principios, el reino comienza en tu corazón. Si Dios no gobierna tu corazón, olvídate de la ciudad, de la provincia, de la nación, del inframundo, olvídate de todo, porque lo único que tiene, o sea, si Dios te dice que vayas a orar y no le haces caso, no procures conquistar una ciudad. Deja que conquiste tu voluntad de manera tal que cuando Él te diga vos vayas. Si Él no puede gobernar tu lengua, no puede gobernar tu boca, porque terminás diciendo siempre lo que no tenés que decir. O sea, no procures gobernar una ciudad cuando el primero tenés que gobernar es esta, que es la más el más pequeño miembro que tenemos en el cuerpo, dice, inflamado por el mismo infierno. Y usted me va a decir, sí, pero la ciudad está tomada por el infierno. Tu lengua también. Por eso Dios dice, si no logras dominar tu lengua primero, ¿de qué gobierno hablamos? ¿De qué reino hablamos? ¿Sabe cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado? Le dijo a los discípulos, les habló de reino, le explicó de reino y los mataron a todos. Entonces me pregunta, ¿y dónde está la conquista, verdad? Es que nunca pudieron conquistar los corazones de todos los que morían. O sea, me podrás matar, pero nunca podrás quitar el reino de mi corazón. Porque si el reino se establece ahí, Jesús dijo, será como una levadura que leuda toda la masa, pero primero tiene que leudar tu corazón. Si el reino no está en tu corazón, no va. Por eso cuando alguien se acerca al Señor y dice, yo quiero cambiar mi economía y le estoy pidiendo a Dios que Dios me prospere, hermano, prosperidad del reino no se puede hablar sino en el ámbito en el cual hay gente con un corazón de reino, es decir, con un corazón gobernado por Dios, porque de lo contrario a mí me ha pasado muchas veces. Voy a hablar sobre finanzas de reino y cuando empiezo a hablar de la siembra, de las ofrendas que Dios nos pide con una mentalidad, ¿qué saltan? Saltan todos los monitos y entonces de pronto ya estamos hablando de plata en la iglesia otra vez. O sea, gente que no tiene el reino en su corazón. ¿Sabe cuando alguien tiene el reino en su corazón? Cuando Dios te dice, dame los zapatos y te los sacaste al toque. Es decir, no que le dice el predicador, ojo, tenga cuidado con esto, porque hay predicadores que dijeron lo que Dios no dijo. Usted tiene que discernir. Porque la gente a veces se queja y dice, no, porque hay predicadores que han robado. Eso es falta de discernimiento. O sea, si a usted le metieron la mano en la cartera, es porque usted no se dio cuenta. No, la culpa no es del carterista, sino del que se dejó sacar la cartera. Usted comprende, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, a mí me han robado. Si me han robado porque no me di cuenta, porque estaba más en tiniebla que el que habló. Ahora, si yo tengo el discernimiento y yo sé que el que me está pidiendo, me lo está pidiendo de parte de Dios, ahí es donde se ve si tus finanzas son de reino o no son de reino. Si hay gente que le discute el diezmo, si hay gente que le discute a Dios, no, porque vos imaginate, o sea, por favor, si le va a discutir el 10% a Dios, diciendo por otro lado que Dios te da el 100%, no se lo des. Porque a Dios ya no le sirve, eso ya no es corazón de reino. Usted comprende, mentalidad de reino es entender a Dios. No es que Dios me tiene que entender a mí, que se me hace difícil, ¿viste? Con lo que gano. Dios no tiene debilidades, Dios es el dueño de todo el oro y de la plata. Hablarle a Dios de necesidad es absurdo. Él no entiende tu necesidad, por eso Él te dice, vos tenés dos opciones, o yo me siento a escuchar tu necesidad y te entiendo, te llevo consuelo y nos quedamos juntos en tu miseria, o vení, entendeme a mí y despegá de esa situación y metete en un reino de abundancia y de bendición. Todo depende. O sea, a mí me conviene cambiar mi mentalidad, a empezar a pensar como Dios piensa, elevar mi manera de pensar. ¿Sabe por qué? Si yo no elevo mi manera de pensar, los cambios no vendrán a mi vida. No vendrán a mi vida. Si usted tiene un hijo que cuando le compra una zapatilla te la rompió en 15 días, usted le vuelve a comprar zapatilla y le vuelve a advertir, le habla, le enseña, le instruye, la vuelve a romper en 15 días, usted tiene que tomar medidas. Porque si ese chico llega hasta los 21 años y te sigue gastando una zapatilla cada 15 días, la culpa no es del pibe, es tuya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle. Y hasta que no aprenda no se la compro. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Usted piensa que Dios tiene problema en darnos a nosotros sin límite algunas cosas? Dios no tiene problema en dar. ¿Y por qué no te lo da? Porque está instruyendo nuestro corazón para apegarnos a su sabiduría, para que cuando tengamos sabiduría podamos manejar lo que Dios nos dé. No podemos pedir al Señor, derrama tu gloria. Y Dios dice, ¿y cómo la vas a manejar? O sea, mejor que no te la dé, ¿verdad? Porque si te doy lo que no estás preparado para manejar, te va a hacer mal. Es como darle, usted no le da a un hijo un cuchillo filoso para que ande jugando. ¿Por qué? Porque no lo sabe manejar. Pero cuando aprendió sabiduría, usted le puede dar el cuchillo para que haga uso. ¿Por qué? Y porque ya creció, es maduro. Maduro es sabio. Sabio es que aprendió a pensar. Se le reveló que cuchillo filoso corta. Entonces pone el dedo donde lo tiene que poner. No actúa estúpidamente. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa?
Entonces Dios nos enseña a pensar en este tiempo. Yo le pido, yo le ruego a ustedes, a los que están escuchando este mensaje por las radios, a los que están viendo esto por televisión, que le pidan a Dios sabiduría. El Señor dice en el libro de Santiago capítulo 1, verso 5, si no recuerdo mal, Él dice: el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios la da en abundancia y sin reproche. Quiere decir que Dios jamás se negaría a darnos sabiduría. Al contrario, la sabiduría es la mente de Cristo y es lo primero que Él te dice. Si vos lo anhelás, yo quiero dártelo y quiero dártelo en abundancia. Pero hay gente que ni siquiera se lo pide. ¿Sabe lo que hacen las oraciones? En vez de pedir sabiduría, dice: Señor, entiéndeme. Padre, te pido que me entiendas. Padre, te pido que me escuches. Padre, te pido que veas mi corazón. Y es al revés. Mirá vos el corazón del Padre. Asomate en su corazón. Metete en su mente. Pensá, trata de pensar cómo Dios piensa en tu situación. Cómo Dios actuaría en mi lugar. Cómo Dios actuaría ante este negocio. Cómo Dios actuaría en esta situación. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Porque yo soy su embajador. Entonces eso me va a llevar a mí a pensar como Dios piensa y no hacer que yo piense, o sea, que Dios piense como yo. Imagínense si Dios, el Todopoderoso, pensara igual que Osvaldo Rebolleda. ¿Qué le queda como destino a este mundo, verdad? Porque detrás del corazón del hombre siempre hay perversidad. Detrás del corazón del hombre, estamos como la película, ¿verdad? ¿Vio la película de Jim Carrey, el Todopoderoso? Que Dios le dio el poder y usó el poder para hacer estupideces. Bajaba a la luna con una soga, hacía de acá y movía la luna a gusto suyo, generaba tonterías para él, para sacarse los gustos. Se enojó con uno y le hizo hacer situaciones feas a esa persona. O sea, se vengaba porque usaba el poder de Dios como hombre. Lo peor que podría pasar en la tierra es que el poder de Dios esté en manos de los hombres sin una mente cambiada. Lo peor. Usted comprende, ¿verdad? Porque el poder de Dios caería en las manos perversas de los ignorantes. Y no se deje ofender por esta palabra, no se la estoy diciendo a usted, estoy diciendo ignorancia, ignorar algo, lo digo para mí también. Yo soy ignorante sobre algunos temas en la vida. Es decir, los ignoro, no tengo idea, no tengo información. No me hable a mí de medicina porque soy un ignorante. ¿Me está comprendiendo? Ese es el término. Entonces Dios no le va a dar su poder a alguien que ignora. Como un hombre, fíjese qué simple lo que le digo, ¿verdad? Como un hombre no le dará en su taller su máquina soldadora con carburo a un pibe que todavía no sabe ni prender un fósforo. Porque le está dando un arma muerta, hermano, le va a explotar el tanque. Tiene que ser bruto para darle una soldadora a un chico. O sea, nadie haría una cosa como esa. ¿Y usted piensa que Dios sí nos daría el poder del cielo cuando nosotros pensamos o actuamos con necedad? No, no lo haría. Por eso primero nos prepara, nos instruye, se toma tiempo. De la misma manera que usted no le daría el bisturí a un chico que quiere ser cirujano. Nunca le daría el bisturí y le diga: anda practicando con tu abuela. Usted se lo daría el día que se reciba. Claro, el día que se reciba, porque de lo contrario puede hacer desastre. ¿Usted haría una cosa así? Toma el bisturí, anda a practicar con abuela, así te vas especializando. Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo le da el bisturí? Después que se recibió, después que tiene el título, después que ya... O sea, yo creo que un cirujano llega a operar después que ya tiene todo lo que tuvo que tener y demostró todo lo que tuvo que demostrar y rindió todos los exámenes que tuvo que... Es más, primero operó muertos. Abrió muertos, empezó cortando sapitos, capaz que cortó pescaditos, capaz que abrió alguna ratita, después siguió por los muertos y después termina... El día que opera un vivo es el día que el tipo ya es vivo para hacerlo. Usted comprende, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere dar su poder y Dios nos quiere dar su bendición y Dios nos quiere dar sus finanzas y Dios nos quiere abrir las ventanas de los cielos para que la abundancia pegue en nuestras vidas y que de alguna manera pueda concretar en la tierra su voluntad. Pero no lo hará si nuestras mentes no son mentes de reino. Por eso primero nos instruye. Imagínese esto, por último. Imagínese que usted como gobernante de esta nación tenemos que enfrentar una guerra. Entonces compramos mucho armamento, ¿sí? Mucho poderío, mucho poderío. Imagínense que nosotros gobernamos, acá estamos de asamblea y en la asamblea vamos a definir que la República Argentina necesita armarse. Así que vamos a comprar 70.000 millones de dólares en armamento. Nos armamos con lo mejor, las últimas armas, las más sofisticadas, porque vamos a enfrentar una guerra. Compramos todas las armas. Después convocamos a todos los pibes que tengan entre 19 y 25 años, les ponemos el uniforme y los mandamos a la guerra. ¿Cómo nos puede ir? ¿Qué necesitan primero?
Instrucción. Usted conoce, ¿no?, sobre las Islas Malvinas y todo lo que pasó con gente que de alguna manera no tenía la experiencia de la guerra, porque fue mal instruido y porque los que lo instruyeron tampoco le dieron ejemplo con sus vidas. Entonces, ¿qué pasó? Perdimos una guerra, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar en el mundo espiritual, es igual. Sin instrucción hay cosas que no nos llegarán. Dios puede tener un auto para regalarte, pero si no aprende a manejar, no te lo va a dar. Usted comprende, ¿verdad? O sea, es simple. Yo les dije en una ocasión, a menos, por lo menos que lo esté soñando, suéñelo, haga el curso y le va a venir, profetice, compre algo, compre el bidón con la nafta y se le va a llegar el auto. O sea, de alguna manera crea que lo profético abre las puertas, pero usted lo profético te prepara, porque vos estás declarando que lo que es, lo querés, lo creés, lo estás estableciendo en el mundo espiritual. Yo le dije en una ocasión, ¿qué haría usted si recibe una herencia de 10 millones de dólares? Y cuando le he preguntado esto a algunas personas me han dicho, y no sé, qué sé yo, cuando lo reciba te digo, ya es tarde. Dios no te lo dará hasta que no sepas qué hacer con eso. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué harías? Y vos me sabés contestar qué harías, entonces sos candidato a que Dios te lo dé. Dios no te da algo para que luego veas qué haces con eso. ¿Para qué querés los dones? ¿Para qué querés la unción? ¿Sabe cuánta gente encontró? Pastor, ore por mí que quiero tener la unción. ¿Para qué? Le digo. Y bueno, para servir al Señor. No tiene idea. Está pidiendo algo que no sabe cómo lo va a implementar, ni qué es lo que está pidiendo. Escuchó unción y como es unción pide, pero no tiene una visión, no tiene un rumbo, no tiene claro lo que quiere, no tiene claro lo que tiene que hacer. No podés pedir unción sin preparación, sin instrucción. Unción viene primero sobre la cabeza. ¿Usted escuchó ese pasaje? Sí, Salmo 133, que el aceite caía sobre la cabeza y luego sobre la barba y luego sobre el cuerpo de Aarón. Usted sabe que Aarón es un sacerdote y que Cristo es nuestro sacerdote y que la unción cae sobre su cabeza. Y si el aceite no toca primero la cabeza, no llega al cuerpo. Es decir, si no hay unción en la mente, nunca habrá unción en los pies. Así que más vale que todos nosotros seamos empapados por la unción de sabiduría para que Dios nos dé todo lo que nos tiene que dar en este tiempo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa?